La cruz, fuerza de Dios. La cruz es necedad para los que se pierden, mas para los que se salvan es fuerza de Dios. Palabras del apóstol San Pablo. Fuerza en la debilidad. Paradoja del Evangelio. Para los que creen en Cristo, la cruz, el dolor, la muerte no son inútiles, son fuerza de Dios. Un espacio dedicado a reflexionar sobre el misterio del dolor humano. La cruz, fuerza de Dios. Hoy queremos compartir un testimonio de vida increíble. Se trata de un santo desconocido y fue amigo de San Pío de Pietrelcina, el gran santo el gran estigmatizado del siglo XX. ¿De quién se trata? Pues fíjense que el mismo San Pío nos lo va a presentar. A los numerosos napolitanos que iban al convento de San Giovanni Rotondo para hablar y confesarse con San Pío de Pietrelcina, él les decía: «¿Pero por qué venís aquí, si en Nápoles tenéis al padre Dolindo? Id a verle a él, que es un santo». De hecho, todo el mundo conoce al padre Pío, ¿verdad? Sus estigmas, sus extraordinarias dotes místicas. Pero ¿quién era ese tal padre Dolindo al que el capuchino de Pietrelcina reenviaba a las almas, porque estaba seguro de ponerlas en manos tan santas como las propias? Vamos a presentarlo. Don Dolindo Ruotolo era un pobre y humilde sacerdote napolitano. Era también terciario franciscano y sobre todo llevaba con infinita paciencia unos sufrimientos indescriptibles. Y además tenía la fuerza de pedir al Señor que le diera aún más dolores para ofrecerlos por la salvación de las almas, sabiendo que no hay otro medio para alcanzar la santidad que el camino de la cruz. Pero vamos a contar un poquito su vida, conocerle mejor. Dolindo es un nombre italiano. Nació en Nápoles el 6 de octubre de 1882. Era el quinto retoño de los 11 hijos del ingeniero y matemático Raffaele Ruotolo y de Silvia Valle, descendiente de la nobleza napolitana de origen español, su madre. Dolindo es un nombre que entraña en sí mismo la referencia al dolor, en italiano, Y es verdad que tuvo una infancia difícil, por reiterados problemas de salud y también por los apuros económicos de la familia, una familia de 11 hijos. En 1896, tras la separación de los padres, que esto fue algo muy triste, el joven Dolindo fue enviado con el hermano Elio a la escuela apostólica de los sacerdotes misioneros y 3 años después es admitido al noviciado. De hecho, emitirá sus votos religiosos el 1 de junio de 1901. Y 2 años después pide sin éxito, atención, ya un desengaño más, ser enviado a China como misionero, porque él sabía que era como la misión más complicada, la más difícil. Ahí quería ir él. Vamos a seguir un poquito investigando su vida. Tras la ordenación presbiteral, es decir, cuando ya es ordenado sacerdote, el día de San Juan, el 24 de junio de 1905, fue nombrado profesor de los clérigos de la escuela apostólica, es decir, la escuela apostólica es donde se forman los candidatos al sacerdocio, pero que todavía son jovencitos, a lo mejor tienen 14, 15 años, y también maestro de canto gregoriano. Durante un breve periodo fue enviado a Tarento y luego en el seminario de Molfetta también enseñó y trabajó en la reforma del mismo seminario. ¿Cómo siguió su vida? El 29 de octubre de 1907 le ordenan volver a Nápoles y le mandan no ocuparse más
del asunto. Bueno, ya veremos de qué asunto se trataba. Pero, ¿saben qué? Lo más grave de todo, es suspendido ad divinis. Esto es lo más fuerte, lo más terrible que le puede ocurrir a un sacerdote, es decir, que ya no tiene derecho a celebrar la Santa Misa ni nada. ¿Qué ha ocurrido? Es acusado de ser un hereje formal y dogmatizante. Se fue a Roma como un corderito a someterse al juicio del Santo Oficio, y después de 4 meses de proceso, durante los cuales el padre Ruotolo, es difícil su apellido, don Dolindo, fue suspendido y obligado a someterse incluso a una pericia psiquiátrica, salió con el veredicto de estar mentalmente muy sano. El 13 de abril de 1908, los superiores de su congregación lo convocan a Nápoles, imagínense, para someterle a un exorcismo, y finalmente lo expulsan. Pero Dios mío, ¿qué habrá ocurrido? Bueno, en ese momento, luego entraremos ya en lo interior, don Dolindo fue transferido a Rossano, en la región de Calabria. La petición de revisión de aquella suspensión como sacerdote, él lo pidió, pues tuvo éxito el 8 de agosto de 1910, cuando ya habían pasado varios años. Entonces fue rehabilitado, se demostró su inocencia. Pero por segunda vez, en diciembre de 1911, fue convocado por el Santo Oficio, que son los encargados en Roma de cuidar la rectitud de la doctrina, y que si algún predicador pues está, digamos, como engañando, confundiendo a los fieles, pues hay que llamarlo al orden, como es lógico. Pero sigue el misterio con nuestro personaje. A ver, ¿qué es lo que ocurrió? El caso es que, bueno, es vuelto a enviar a Nápoles en 1912, luego sufre otro juicio en 1921, de nuevo condenado en el juicio, nuevamente alejado. Para ser rehabilitado definitivamente tuvo que esperar hasta el 7 de julio de 1937. A partir de entonces, ya con más paz, su vida de sacerdote diocesano se desarrolló en Nápoles, en la céntrica iglesia de San José, de la que el hermano Helio era párroco. En este lugar, don Dolindo pensó en aquella obra que Dios le estaba inspirando, la obra de Dios se llama, y la obra Apostolado de la Prensa. Pero yo misma estoy como muy intrigada para ver qué es lo que pasó. Sabemos que tengo aquí una fotografía de él, muy sencillo, un sacerdote mayor. Don Dolindo consagró cada momento de sus jornadas a la oración, a la penitencia, al servicio de las almas y del mundo, y a escuchar atentamente muy numerosas personas que acudían a él en busca de ayuda, de consuelo, de dirección espiritual. Y entre los muchos fieles que le seguían había gente humilde, pero también profesionales de todo tipo y también científicos, como por ejemplo Enrico Medi, que cada día se sentaba a los pies del padre Dolindo para escuchar sus palabras. Muchos llegaban a él por la estela de la fama de santidad que se estaba esparciendo incluso fuera de la ciudad de Nápoles. De hecho, también tuvo ciertos carismas visibles de santidad, como la bilocación, el don de profecía y de sanación, pero los vivió siempre en la plenitud de las virtudes. ¿Saben cuál es la virtud más grande de todas? Bueno, la caridad, pero también la humildad, la obediencia y el silencio. Hemos nombrado una palabra muy especial, la bilocación. ¿Qué es eso? Es un don que también lo tuvo San Pío de Pietrelcina, también lo tuvo San Martín de Porres, por ejemplo. Y es muy bonito, lo tienen pocos santos. Es el don de... Son personas que tienen tanta caridad en su alma, en su corazón, que están deseando, se enteran de que alguien está sufriendo a lo mejor a mucha distancia y que Él les puede socorrer. Y entonces el Señor le da ese don de que, quedándose en el lugar donde está,
sin necesidad de agarrar un tren, un avión ni un barco, esté también a la vez, por eso se llama bilocación, está en dos lugares, está también ayudando a esa persona, a lo mejor en otro continente. Es un misterio que supera nuestros conocimientos actuales. Normalmente un cuerpo físico está solamente en un lugar, ¿cierto? Sin embargo, el espíritu en estos casos es tan fuerte su potencia que mueve, por ejemplo, a los que están en ese otro lugar. Esto le pasó a San Martín de Porres. Mientras él seguía en Lima, otras personas que estaban sufriendo mucho en el norte de África, unos caballeros que habían sido, ¿cómo se llama? Cuando a uno le secuestran exactamente por unos piratas y demás, pues lo vieron a él cómo venía a socorrerles, y después ellos viajaron a Lima y le dijeron: pero Fray Martín, gracias por habernos ayudado. Y él decía: shh, no se lo digan a nadie, que si no se va a organizar aquí un desorden. Son misterios de Dios. Bueno, pues a don Dolindo también le ocurrió, por la grandísima caridad que tenía en su alma, que Dios le dio este don de bilocación. En Nápoles, normalmente, todos le veían caminar con su bolsa de tela negra, pero atención, llena de piedras. ¿Por qué? Era una forma de penitencia que le pesaba mucho, dado que al llevar ese peso aumentaba los dolores provocados por una artrosis que lo estaba literalmente doblando en dos. Y mientras en una mano llevaba esa bolsa llena de piedras que no se veían, era de tela negra, en la otra llevaba siempre su rosario, del que nunca se separaba, para orar por todas las almas que le confiaban sus penas. Estas son unas instantáneas de su vida, que fue una entrega continua. Él mismo se convirtió en una hostia viviente consumida por amor a la Iglesia. En realidad, el Dolindo dolor fue cada vez más un Dolindo vida, porque su alma estaba llena de alegría espiritual. Era tan generoso que el Señor lo llenaba por completo. Vamos a seguir investigando. Además de toda una vida de oración y penitencia, él escribió una poderosa y vasta obra compuesta por libros de teología, de ascetismo, de mística, escritos de doctrina católica y también autobiográficos explicando su vida. Seguro que esto lo hizo por obediencia. Destaca su comentario a la Sagrada Escritura, atención amigos, en 33 volúmenes, en el que adoptaba un método tradicional para el comentario de la Escritura, intentando recomponer esa fractura que algunos han hecho entre ciencia y fe. Él, siendo fiel a la Iglesia, explicaba la Escritura católicamente. Y fíjense, a pesar de esos 33 volúmenes y tal, pues muchos de nosotros nunca lo habíamos oído mencionar. Don Dolindo Ruotolo. Como recuerda el profesor Roberto de Mattei, que escribió un libro sobre el Concilio Vaticano II, don Dolindo fue objeto de una implacable persecución. ¿Y saben lo más duro? Que fue persecución de buenos. Es decir, no eran los enemigos de la fe los que lo perseguían para hacerle la contra o ser violentos contra él, como hay tantos mártires, ¿verdad? No. En este caso, lo que es más doloroso eran instituciones de la misma Iglesia Católica. El Señor permite a veces esto. Pues nada menos que el Pontificio Instituto Bíblico, dirigido por el padre jesuita Agustín Bea, y la Pontificia Comisión Bíblica, que llevaba adelante el cardenal Tisserand, muy famoso cardenal, son los que lo atacaron a muerte. Don Dolindo se había atrevido, eran los años del concilio y esto, a desafiar la nueva orientación
muy racionalista de estas instituciones pontificias, emprendiendo su propio comentario de las Sagradas Escrituras, siguiendo el método tradicional de la exégesis que seguían los padres y doctores de la Iglesia, método basado sobre las 3 verdades reveladas que sustentan toda exégesis auténticamente católica. ¿Saben lo que significa la palabra exégesis? Explicación de la Sagrada Escritura. Entonces su método era el de la Iglesia de siempre, basado en 3 cosas. La inspiración divina de las Sagradas Escrituras, lo sabemos, ¿verdad? Su inerrancia absoluta, que significa que al ser inspirada por el Espíritu Santo no contiene ningún error la Sagrada Escritura. Y tercero, la historicidad de los 4 evangelios. Es decir, que sabemos por nuestra santa fe que todos los milagros que se narran en los evangelios realmente ocurrieron históricamente. Él estaba muy claro en todo esto. Era erudito, era piadoso y además acompañaba el estudio de la Biblia con la oración y la meditación. Pero no obstante que algún obispo como el de Gravina lo defendía, y también el obispo de Campania lo defendía, y otros ilustres prelados italianos, a pesar de todo eso, él fue condenado por el Santo Oficio como que se atrevía a usar un método antiguo cuando ya se habían hecho cosas nuevas, claro. A algunos pues les molestaba. Qué bonito es ver cuando a una persona que sigue su camino de fidelidad a Dios y a la Iglesia, esa persona recibe ataques, pues según reaccione esa persona veremos cuánto amor a Jesús hay en él. Si reacciona con malas palabras, con odio, con violencia, con soberbia, mal asunto. O incluso con murmuración, ¿verdad? Hablando mal de los demás. No fue así don Dolindo. ¿Saben lo que hizo? Él, que tenía la conciencia muy tranquila, siguió escribiendo, eso sí, para no provocar iras de nadie, lo hizo bajo un seudónimo, Dain Cogenel, que además suena como judío. Él siguió escribiendo y publicó en mayo de 1941, todo esto fue anterior al concilio obviamente, un opúsculo, o sea, una obra pequeña, que fue presentada al Papa Pío XII por el cardenal de Nápoles. En este escrito, don Dolindo, atención, arremetía contra la exégesis histórica supuestamente científica, viendo en ella el grave peligro de una dictadura intelectual en el campo de los estudios bíblicos. Era un hombre muy lúcido, muy clarividente. El Espíritu Santo le hacía ver dónde se mete el enemigo, ¿verdad? Sin embargo, a veces ocurre en la vida que hay verdades que si las dices en voz alta, corres peligro, no es prudente, según ante quién, porque te pueden atacar. Y efectivamente así le ocurrió. Solamente años y años después se reconoce que él tenía razón. Pero en aquel momento, como era de esperar, aquella comisión bíblica reprobó su tesis porque ciertamente otros especialistas y tal, pues quedaban mal ante sus críticas. Él decía la verdad, estaba denunciando una forma de explicar la Biblia que no era correcta. ¿Saben? Cuando uno lee, por ejemplo, en algunas introducciones que no son católicas, no son válidas, de la Biblia, donde te dicen, sí, pero muchas cosas de la Biblia no son reales, no son verdad, hay que saberlas entender. Bueno, las preocupaciones que don Dolindo expresaba no eran infundadas, ni eran inventos de él, como la historia posterior ha demostrado
ampliamente. Precisamente hemos comprobado desde hace tiempo que ocurrió esto. La exégesis católica fue como enterrada precisamente por aquella misma pontificia comisión bíblica, y eso que los papas habían querido para combatir el modernismo en el campo bíblico resultó todo del revés. El caso de Don Dolindo es indicativo del giro que estas dos instituciones empezaron a dar justo por aquel entonces, cediendo a las aperturas en boga hacia los protestantes. La historia de las formas bíblicas, la historia de la redacción, que ¿saben en qué se basan? Pues niegan la verdad histórica y la autenticidad de los evangelios. Y claro, consecuentemente, niegan la inspiración divina de las Escrituras. Esto es muy grave. Como a veces se lee en libros que no son válidos, no debemos pensar que todo lo que se imprime en los libros es verdad. Tenemos que ser los católicos muy avispados y comprobar que esto que leo es verdad. Siempre es bueno, por ejemplo, la edición de la Biblia que tengamos que esté aprobada por la Iglesia Católica, y si no, pues ir a consultar con un sacerdote recto y santo, para quedar tranquilos. Fíjense que solamente con esta breve semblanza podemos constatar cómo este sencillo sacerdote, por ser fiel a la verdad de siempre de la Iglesia, fue durante décadas, o sea, 10 años más 10 años más 10 años, calumniado, perseguido. ¿Y él cómo respondía a estas persecuciones, a estas calumnias? Con amor y con oraciones. Ahí se nota la santidad. No permitía a nadie que hablara en contra de sus perseguidores. Fue aislado, tratado como un loco. Lo hemos dicho, lo hemos leído, ¿verdad? Hasta lo hicieron revisar por un psiquiatra, y hasta como un hereje. Pero él escribía a sus hijos e hijas espirituales para infundirles fortaleza y les decía: no juzguéis nunca las instituciones de la Santa e Inmaculada Madre Iglesia. Porque, es verdad, ahora lo añado yo, ¿no? Pues nuestra Iglesia Católica es santa, una santa católica y apostólica, pero está formada por pecadores. Entonces, se dan en la historia situaciones tan absurdas como esta que le ocurrió a Don Dolindo, de que un sacerdote que es recto y bueno puede ser incluso perseguido, calumniado por otros católicos, por otros sacerdotes, por otras instituciones. Esto a nosotros, los fieles de a pie, nos deja un poquito asustados y no sabemos cómo reaccionar. Pero son realidades, ¿eh? Por eso cuando nosotros veamos que alguien nos habla mal, nos quiere hablar mal de una institución católica, de una parroquia, de un sacerdote, seamos prudentes, y yo por lo menos lo hago así, amigos. Les digo: mire, si usted me quiere hablar bien de alguien, adelante. Si me quiere empezar a hablar mal y criticar a un grupo de la Iglesia o a un sacerdote y tal, no me interesa. Porque, claro, ¿cómo sé yo que estas habladurías son verdad? Fíjense el daño que se hace con las calumnias. Con esto de los abusos, pues muchas personas han inventado abusos que nunca fueron ciertos y han hecho mucho daño. Bueno, los que hayan sido ciertos son lamentables, por supuesto. Pero vamos a terminar de conocer cómo acabó en esta tierra la vida de este santo sacerdote. En 1960, ya era muy mayor, un ictus lo dejó inmovilizado en el lado izquierdo del cuerpo. Él supo llevar su parálisis con una maravillosa entereza, una paciencia, una alegría, siempre trabajando para la gloria de Dios, la salvación de las almas y la santificación de la Iglesia. Y murió el 19 de noviembre de 1970, en la más extrema pobreza y en olor de santidad.
Sus restos mortales descansan en la iglesia de San José y de la Inmaculada de Lourdes en su ciudad de Nápoles. De hecho, se han escrito biografías sobre él y él es considerado hoy como un maestro de la espiritualidad católica y está en proceso de beatificación. Pero los que lo atacaron en vida y le hicieron tanto mal no son santos. Ahí está la diferencia. Demos gracias a Dios y, ya les digo, aprendamos, saquemos enseñanza de estas cosas terribles de la historia.